Bienvenidos a este nuevo episodio de Jueves de Diván. El día de hoy hablaremos sobre las emociones. Para las personas que no me conocen o es su primera vez viendo o escuchando este podcast, mi nombre es Vivian Frucher y soy psicóloga clínica y psicóloga deportiva. Antes de entrar en el tema de las emociones, me gustaría explicar una diferencia que existe entre las emociones y los sentimientos. Hay muchas personas que consideran que es lo mismo, pero la realidad es que tienen cierta diferencia. La emoción es algo que está dentro de nosotros, ¿no? La emoción es una respuesta fisiológica que sale a la luz mediante alguna reacción, ¿no? O sea, es una respuesta, es un estímulo ante una respuesta. Estas respuestas son fisiológicas, como dije, y también conductuales, que vienen ya si nos metemos en cuestiones más neurológicas, pues parte del sistema límbico. Hay emociones básicas, ¿no? Que son como la alegría, la tristeza, el enojo, el miedo, la sorpresa y el asco. Estas son nuestras emociones básicas. Después de estas emociones básicas podemos encontrar las emociones compuestas. Estas emociones compuestas se hacen cuando combinamos dos de las emociones básicas, ¿no? Dos o tres de las emociones básicas. Dentro de las emociones compuestas nos podemos encontrar, por ejemplo, con el orgullo, con la frustración, con la culpa, con la desilusión, entre muchas otras más, ¿no? Hay una caricatura que a mí me gusta siempre mencionarla porque creo que para mí es una de las caricaturas que más que sea para pequeños, me parece que puede ser muy, muy interesante para adultos, ¿no? Que es la película de Inside Out. Esta película, esta caricatura habla sobre las emociones de una niña, ¿no? O sea, cómo existen, nos habla desde su cerebro cómo es que se representan estas emociones. Explica de una forma súper clara toda esta parte de las emociones, todo este rollo de las emociones. Esta película también es importante porque como lo hacen desde la parte de una niña, explican estas emociones básicas, ¿no? Simplemente cómo vamos desarrollándonos y cómo solamente tenemos estas emociones básicas. Entonces, como dije, las emociones es una respuesta fisiológica y cognitiva que está ahí, ¿no? O sea, es un estímulo es un estímulo ante una respuesta. Es algo que, por ejemplo, nosotros no podemos controlar, es algo que está ahí y que sí podemos tener la capacidad de controlarlos, pero en teoría es algo complicado de controlarlo, ¿no? Y luego tenemos la parte de los sentimientos. ¿Qué son los sentimientos? Los sentimientos es eso que estamos sintiendo, pero de forma más consciente, ¿no? Es decir, tenemos mucho más claro lo que estamos sintiendo en ese momento y por qué lo estamos sintiendo, ¿no? A comparación de las emociones, que son algo que no podemos controlar, como dije anteriormente, pero sí que después pues podemos controlarlo. Por ejemplo, si de repente nos sentimos como enfadados, como enojados, ¿no? Nos sentimos tristes, después ya la forma consciente sería este sentimiento. Te tendría que pasar, tendrías que haber pensado o podrías pensar qué es esto, o sea, qué desató este enojo, ¿no? Y por qué. Entonces ya cuando tú lo haces consciente, hay muchas veces que decimos, algo siento algo raro, pero no sé qué es. Entonces es ahí cuando dices, bueno, o sea, no estamos siendo conscientes de lo que está pasando, pero sí que luego tenemos esta parte cuando ya lo estamos sintiendo, ¿no? Entonces nos ponemos a preguntar qué es lo que lo detonó y sobre todo por qué lo detonó, ¿no? Y también qué podemos hacer con eso, ¿no? Entonces, los sentimientos siempre podemos introspeccionarlo, también como las emociones, pero bueno, los sentimientos va a ser mucho más fácil poder identificarlos y poder trabajar con ellos. A veces pensamos que las emociones son malas, ¿no? O sea, como por ejemplo el miedo, la tristeza, que más adelante va a profundizar en ellas, pero también es importante mencionar que no hay una emoción buena o una emoción mala, sino que al final todo el conjunto de estas emociones es lo que lo hace interesante, es lo que lo hace, nos empieza a mover, ¿no? Son nuestros motores. Entonces ninguna es buena, ninguna es mala, sino que el conjunto de todas estas hacen un equilibrio y esto es lo que hace que nos sintamos bien, ¿no? Mientras vamos creciendo, tenemos ciertas memorias o ciertos recuerdos, ¿no? Estas van acompañadas de diferentes emociones. Entonces, cuando estás pequeño, voy a poner un ejemplo, cuando estamos pequeños y que a lo mejor nos picó una araña, nos picó una abeja, pues esto nos va a crear cierto miedo. Entonces, cuando estamos en la etapa, o sea, ya cuando somos más grandes, cuando somos más adultos, podemos ver una abeja o podemos ver una araña y nos va a dar miedo, ¿no? Nos va a recordar esto que hemos vivido.
O como por ejemplo cuando estamos escuchando una canción y en ese momento nos estamos sintiendo tristes o estamos teniendo un momento feliz y pasa una canción, pues también vamos a asociar esta canción con este momento, ¿no? Entonces cuando la escuchemos nos vamos a poner en el mood en el que nos sentíamos en ese momento, ¿no? Entonces es por eso que dentro de nuestros recuerdos, dentro de nuestras anécdotas, de nuestras memorias, vamos asociando ciertas emociones con algunos estímulos, ¿no? Entonces, es por eso que pues tenemos este estímulo y respondemos mediante una emoción. Entonces, los recuerdos normalmente se van quedando en nuestro interior, ¿no? O sea, imagínense que dentro de nuestro cuerpo tenemos una bodega donde vamos guardando todos estos de recuerdos. Estos recuerdos se quedan en nuestro inconsciente, no desaparecen, sino que hay algunos recuerdos que son como menos importantes, por así decirlo, o que le damos un poco menos de atención o de importancia. Entonces son, porque a lo mejor no fueron tan significativos y se quedan ahí más guardados, se puede quedar como más olvidados, por así decirlo, pero en algún momento hay algo que lo regresa, ¿no? Algo que lo detona. A lo mejor también un olor, ¿no? Un sabor. Eso puede detonar algo que a lo mejor nos lleva a un recuerdo que no teníamos tan presente porque no pensábamos que fuera tan significativo o no fue tan, no nos marcó tanto en ese momento, ¿no? Entonces, al final de cuentas, las emociones son algo que nos llevan o nos están moviendo el día a día, ¿no? Si no tuviéramos emociones, imagínate cómo sería. O sea, de hecho, tenemos que aprender a dejarnos sentir, ¿no? Tenemos que aprender a poder experimentar todas nuestras emociones, a ver qué va a hacer con estas emociones, ¿no? Entonces, una persona que no siente nada, pues, o sea, no podría ser, no podría ser un ser vivo, ¿no? O sea, no podría ser un ser humano, no podría ser una persona que pueda estar en movimiento, porque esta es como la base, nuestro motor, es algo que está dentro de nosotros y que nos hace sentirnos vivo. Entonces, repito, esto es súper importante, no hay emociones malas, sino el conjunto de todas es lo que lo hace interesante. Las emociones es, por ejemplo, cuando estamos enojados, activa nuestro ser, ¿no? Entonces, esto es como que nos despierta. Cuando estamos, entonces, el problema aquí ya es cuando no podemos controlar las emociones. Todo en exceso es malo, ¿ok? Entonces, cuando tenemos control emocional o inteligencia emocional, es donde podemos tener problemas con manejar nuestras emociones y los sentimientos, ¿no? Cuando tomamos, y esto se puede ver reflejado en nuestra toma de decisiones. Entonces, las emociones no son malas, pero sí que podemos tener ciertas consecuencias que no nos agraden al tomar ciertas decisiones. Y luego se crean estas emociones compuestas, por ejemplo, como la culpa, ¿no? Entonces llega este punto en el que dices, ay, no, pues, o sea, como que no lo hice tan bien, ¿no? Entonces, esta emoción no puede, o sea, podemos tener un error ante la toma de decisiones o podemos arrepentirnos de nuestras decisiones, porque las emociones, al final de cuentas, son impulsos. Entonces, imagínate que tú estás enfadado, estás triste, estás muy alegre, tomas una decisión sin pensar en la consecuencia. Por ejemplo, cuando una persona está muy enojada, a veces les pasa que quieren como que soltar un golpe, ¿no? O sea, o soltar un grito. O sea, no quiere decir que vayan a afectar, que golpeen a otra persona, o hay personas que sí pueden golpear a otras personas, pero sí que al final, si golpeo la pared o si golpeo una mesa, me voy a hacer daño a mí, ¿no? Entonces, esto es cuando ya empiezo mi toma de decisión, que fue el desahogo del impulso, echar un puñetazo, pues me hice daño, ¿no? Entonces, ya después es el arrepentimiento o la culpa de decir, uy, no, pues, o sea, ¿por qué lo hice, no? O, por ejemplo, cuando estamos muy felices y de repente, o una persona que está trabajando y les ha llegado, le llegó su pago, ¿no? Su pago semanal, su pago mensual, su pago quincenal. Y están muy contentos por recibir ese dinero y o justo les habían pagado y les dieron una buena noticia, entonces ¿qué van a hacer? Pues van a agarrar ese dinero, se van a ir de fiesta o van a ir a comprar ciertas cosas y como es este impulso, ¿no? Es como de que, bueno, lo hago y ya está. Y luego llega esta parte de decir, ay, ¿por qué lo hice? Porque al final me gasté más dinero de lo que en realidad quería gastar. Entonces entra esta parte donde todas las emociones actúan como impulso y es por eso que tenemos que saber cómo controlarlas y cómo saber manejarlas dependiendo de cada situación, ¿no? Entonces, he puesto un ejemplo tanto de una
de una emoción que en teoría la ven como mala y como una emoción que en teoría la ven como buena y cómo puede tener estos ciertas consecuencias que al final no nos guste a ninguno de los dos, ¿no? Entonces, es importante tener inteligencia emocional o gestión emocional para poder hacer introspecciones en nosotros mismos. La emoción, al final, como nos hace actuar bajo impulsos, pues tenemos que tener cuidado en cómo vamos a manejarla, ¿no? Entonces, esta introspección nos va a ayudar mucho a autoconocernos. Mientras más nos conozcamos, va a ser muchísimo más fácil poder controlarnos y poder tener más inteligencia emocional o gestión emocional, ¿no? Cuando estamos bajo una emoción y no sabemos cómo gestionarlas, no, al final de cuentas, como dije, no nos van a gustar las consecuencias. Luego, creamos estas emociones compuestas que mencioné que al final nos van a crear cierta insatisfacción, ¿no? Conocerte a ti mismo es súper importante, ¿no? Porque así ya sabemos qué cosas nos causan qué tipo de emoción. Entonces, si nos analizamos y nos identificamos, va a ser mucho más fácil poder ver qué causas, qué detonó o qué causó esta emoción. Esto también es importante porque hay muchas veces que no sabemos cómo nos sentimos o por qué estamos tan felices o por qué estamos tristes o por qué estamos enfadados, ¿no? ¿Por qué tenemos miedo? Entonces, cuando nosotros también analizamos y hacemos un autoconocimiento nuestro, podemos también identificar en qué tipo de situaciones yo me he sentido así. Entonces, entonces ya con eso puedo asociarlo a ese momento y decir, ah, ok, entonces fue por esto que me estoy sintiendo así, ¿no? O sea, entonces, hay muchas veces que no podemos, no sabemos cómo, entonces por eso la importancia de la inteligencia emocional, del autoconocimiento, ¿no? De hacer introspecciones con nosotros mismos para saber qué es lo que nos está pasando y cómo es que lo podemos controlar o cómo es que podemos reducir esta emoción, ¿no? O equilibrarla junto con otras emociones, ¿no? Entonces, eh, es importante siempre tener como que este equilibrio, ¿no? Vuelvo a la película de Inside Out, donde al final, no quiero hacer, para las personas que no la hayan visto, bueno, o sea, al final muestra cómo es esta importancia de todas, ¿no? Y cómo al unir estas dos emociones, o sea, no teniéndolas como algo bueno o algo malo, sino al unirlas se crea un recuerdo bonito, ¿no? Entonces, imaginémonos que dentro de nuestro cerebro como que existen ciertos mundos, ¿no? O sea, existen ciertas áreas o diferentes escenarios que representan las partes de nuestra vida, como la familia, los amigos, el ocio, ¿no? O sea, yo mismo, ¿no? Entonces, si empezamos a descuidar ciertas áreas, dejamos olvidados los recuerdos. Es como que empezamos a romper cierto vínculo. Y es por eso que al romper este vínculo empezamos a dejar de sentir o empezamos, bueno, no dejar de sentir porque sí que siempre estamos sintiendo y siempre tenemos emociones, pero como lo dejamos tan olvidado, hay veces que ya no, o sea, corrompemos con este vínculo, entonces tenemos esta parte donde no sabemos cómo, ya no sabemos cómo reaccionar ante ciertas cosas, ¿no? O simplemente algo que como ya lo tenemos, ya rompimos el vínculo, a lo mejor nos cuesta más trabajo sentir alegría, ¿no? O podemos tener mayor tristeza, ¿no? O sea, como que este tipo de cosas que nos pueden afectar de una u otra manera, ¿no? Entonces tenemos que cuidar, al final de cuentas, nuestras áreas, todas nuestras esferas, todo lo que nos rodea. La alegría es el motor de las emociones, pero o sea, esta es nuestra guía y puede crear este equilibrio entre las emociones, ¿no? O sea, la alegría, pero también como dije, en exceso es malo. También si estamos muy alegres puede causarnos, eh, puede darnos consecuencias ante toma de decisiones que no nos encante, ¿no? Entonces es por eso que tenemos que tener cuidado con esto. Sí es verdad que es la que más nos va a equilibrar, ¿no? O sea, si nos sentimos con asco, con miedo, con tristeza, con enojo, pues la alegría lo va a reducir, ¿no? Va a equilibrar estas partes, ¿no? El miedo, como muchos piensan, también es algo que es súper negativo, ¿no? Y es algo malísimo, pero en realidad es una respuesta fisiológica que nos activa y nos pone en estado de alerta. Entonces, al final, el miedo es una emoción que nos ayuda a sobrevivir, o sea, es una emoción que activa nuestro sistema para la supervivencia. Entonces, es esto que dije, ninguna es mala, ¿no? O sea, nos crea cierta adrenalina, nos activa y nos ayuda a salir de situaciones que nos puedan poner en riesgo. Esto es importante mencionarlo porque obviamente para que dejar más en claro que esto no es algo como que tengámoslo como en una esquina, como un tabú y que nunca debamos de tener miedo. Ojo,
Si tenemos mucho miedo de todo lo que hagas, sí es necesario que nos chequemos, porque esto ya no es normal, ¿no? O sea, como dije, todo en exceso es malo y hasta personas que se sientan siempre súper felices y que nunca se dejen sentir tristes, enojados, con miedo, también es algo están cubriendo, ¿no? O sea, están tapando algo y es importante que vayan a checarse, ¿no? Entonces, siempre que una emoción esté presente en exceso, tenemos que tener cuidado y tenemos que ir a revisarlo, ¿no? Como tenemos que encontrar siempre este balance o esta gestión emocional. En una misma acción, podemos tener muchas emociones, ¿no? Y esto hace que se crea este recuerdo bonito que entonces, que mencioné anteriormente, ¿no? Por ejemplo, cuando una persona se va a mudar, se va a salir se va a mudar de país, se va a mudar de ciudad, pues está saliendo de su zona de confort, ¿no? Entonces, en este momento puede empezar a tener miedo, puede empezar a tener mucha alegría, puede empezar a tener preocupaciones, ¿no? Puede empezar a tener dudas. Entonces, claro que, o sea, está como, porque al final de cuentas se va a salir de su zona de confort, es algo desconocido y existe este miedo, pero también existe esta emoción y esta satisfacción y estas ganas de conocer algo nuevo, ¿no? Entonces, al final esto empieza como ser este conjunto y que crea una experiencia buena, una experiencia bonita, una experiencia que nos puede marcar y que nos va a marcar bastante, ¿no? Entonces, al final de cuentas, para retomar un poco, las emociones, como mencioné, es algo fisiológico y cognitivo que no podemos controlar. Y los sentimientos es esta parte más consciente que nos dice por qué me siento así, qué me causó y cómo puedo manejarlo, ¿no? Entonces, al final, el sentimiento es esta emoción cuando ya lo sacamos del inconsciente y lo llevamos a la parte consciente. La mezcla de todas es buena. Y luego, si tú tienes tu área del ocio, de la familia, la red social, los amigos, la espiritualidad, o sea, si todos están equilibrados o todos le estás dando importancia, no tienes ninguna abandonada en estas esferas que nos rodean, nos va a ayudar a sentirnos mejor, ¿no? O sea, entonces vamos a estar mucho más tranquilos, vamos a estar mucho más a gusto en todo lo que hacemos y esto va a marcar una diferencia, vamos a poder caminar más ligeros, por así decirlo, en nuestro día a día, ¿no? Entonces, es importante no descuidar estas áreas, porque si dejamos descuidada una, al final nos está afectando, nos empieza a causar cierto malestar y al final baja nuestro rendimiento. Es por eso que es importante no dejarlo. Yo la verdad es que me encantaría, bueno, y siempre lo hago también con mis pacientes, a invitarlos a hacer una introspección sobre nuestras emociones, sobre saber qué estamos sintiendo y ver qué es lo que nos causa. O sea, al final las emociones son un poco complicadas porque tenemos la capacidad para controlarlas, pero también de una forma no sabemos cómo hacerlo. O también tenemos esta parte donde podemos sentir algo y nuestro cuerpo proyecta otra cosa, ¿no? Entonces a lo mejor, o tú decir, bueno, a lo mejor no estoy enfadado, pero en realidad mi cuerpo está diciendo que estoy enfadado, o mi cara, mis gestos, mi postura, algo está diciendo que no estoy bien. Entonces esto se nota, o sea, al final de cuentas, nuestro cuerpo también expresa, ¿no? O sea, no solamente es el lenguaje verbal, no solamente se trata de hablar de cómo me siento, sino también mi lenguaje corporal expresa cómo me estoy sintiendo, ¿no? Entonces, es importante que podamos tenemos importante tener coherencia en esto, ¿no? Pero también nosotros em, podemos aparentar algo que no somos, podemos poner una máscara. Por ejemplo, si a lo mejor una persona se siente muy triste, se siente muy enfadada, pero está en un espacio donde no puede hacerlo, pues va a poner una cara eh, va a poner esta máscara que muestre que está feliz, ¿no? Que está bien, que está tranquilo, que está relajado. Esto también va de la mano de cómo controlar nuestras emociones, ¿no? O sea, por dentro podemos sentir ciertas cosas, pero por fuera o sea, mostramos otra cosa, porque también es importante saber cómo, cuándo y dónde mostrar estas emociones, ¿no? Estas emociones que al final nos están afectando. Es por eso la importancia de la gestión emocional. Luego también es importante que cuando nos pregunten cómo nos sentimos, olvidemos del bien o el mal. O sea, es algo que nos han inculcado y ya es muy fácil responder, ¿cómo estás? Bien, mal, pero no profundizamos más allá, ¿no? Entonces, olvidemos, olvidémonos de contestar esto. Quitémonos el bien y el mal de la cabeza, porque al final no nos dice nada, ¿no? Entonces, tratemos de describir
en realidad de decir en realidad cómo nos sentimos. Tratemos de ser más descriptivos, más explicativos, más específicos en qué nos estamos sintiendo, ¿no? O sea, hasta podemos decir, bueno, estoy bien, pero me siento un poco cansada, ¿no? O sea, ahí ya estás yendo un poco más y también ya ahí te estás dando a conocer más y tú también te estás conociendo más, ¿no? Entonces, aprendamos a describir nuestras emociones y decir cómo estoy yo en este momento. No es malo, no nos van a juzgar y al final esto nos va a ayudar mucho porque luego también cuando nosotros empezamos a guardar estas emociones, cuando no decimos cómo en realidad nos sentimos, es como si tuviéramos un vaso y que le va cayendo una gota de agua todo el tiempo, ¿no? Va a llegar un punto en el que este vaso se llene y se derrame. O como también imagínense que tengamos un costal atrás de nosotros, como un costal como de Navidad enorme, y le vayamos metiendo piedras cada vez cuando no explicamos cómo es que nos sentimos. Entonces esto al final nos va a causar cierto peso, nos va a achicar, ¿no? Y ni siquiera vamos a poder caminar a gusto. O sea, ¿por qué? Porque tenemos algo que nos está pesando y nos está causando ruido y problemática en nuestro día a día. Primero que nada, tenemos que dejarnos sentir, ¿no? Y una vez que dejamos sentir, tenemos que aprender a describir esto que sentimos, ¿no? O sea, entonces yo también les voy a dejar otro ejercicio que pueden practicar y es el poder expresar cómo me siento en diferentes partes de mi vida. Lo podemos hacer de forma narrativa, ¿no? También como podemos tener una tabla de autorregistro y poner la emoción que tuvimos, qué lo causó, ¿no? Cuánto tiempo la tuve y cómo fue que la controlé. O simplemente escribir algo narrativo. Podemos hacer también canciones, podemos hacerlo en un dibujo, ¿no? Entonces, pero siempre poder expresar cada una de las cosas que estamos sintiendo, ¿no? Si a lo mejor es una mancha negra, pues da igual, una mancha negra, que al final nos va a decir algo. Pero cuando tú lo hagas, y lo haces de forma de dibujo, de música, de narrativa, en escritura, en un autorregistro, lo que tú quieras, después ve y analiza eso, ¿no? O sea, reflexiona sobre eso que hiciste y diga, bueno, o sea, ¿y en qué otros momentos me he sentido así, ¿no? Entonces, como dije, hay veces que no sentimos, no sabemos cómo nos sentimos o por qué estamos sintiendo algo y es por eso que debemos de trabajar y es por eso que les recomiendo hacer este tipo de actividades, ¿no? Este tipo de actividades que nos ayuden a inspeccionarnos, este tipo de actividades que nos ayuden a trabajar con uno mismo y que también nos va a ayudar muchísimo a tener una gestión emocional, ¿no? Entonces, ya que ya tenemos una asociación, ya lo tenemos identificado, ya sabemos cómo me siento, ya sabemos cómo puedo controlarlo. Y si no sé cómo controlarlo, buscar formas de controlarlo, ¿no? Y también ver qué consecuencias han pasado en mi toma de decisiones cuando no he sabido controlar estas emociones, ¿no? O sea, esto es como trabajar, no dejarlo guardado, siempre sacarlo. Como dije, hay muchas veces que no nos gusta de contárselo a alguien, ¿no? O sea, como que tenemos miedo de contárselo a alguien o no queremos que nos juzguen o algo así. Pero entonces, si no te gusta hablar con alguien, si no te gusta hablarlo con algún amigo, con algún familiar, con alguien cercano, pues hazlo de esta forma, ¿no? O sea, estos ejercicios que te dije. O también puede ser una lista donde al final del día pongas las emociones que sentiste, estas emociones, y también saber diferenciarlas con emociones que nos quitan energía como con emociones que nos suman, ¿no? O sea, que nos renuevan, que nos recargan. Esto también es importante. Hay muchas veces que la ansiedad nos puede tanto recargar como nos puede quitar batería. Entonces, ver este tipo de cosas, ¿no? Si me siento cansado, me siento triste, pues obviamente me está quitando energía. Entonces, también saber diferenciar esto y cómo es que estas las voy a trabajar para que pueda volver a tener esta regeneración, ¿no? Pueda volver a recargar mis pilas y sentirme mucho mejor, ¿no? Entonces, no se trata de siempre contárselo a alguien, como dije, sino pues simplemente tú sacarlo y no empezar a llenar este vasito y no empezar a llenar este saco que al final de cuentas nos va a hacer mucho más ruido y eso nos va a perjudicar muchísimo más en nuestra salud mental. Pero sí que debemos de trabajarlo, como también la salud mental es algo súper importante. Entonces, también recomiendo ir con un psicólogo. Ir al psicólogo no es de locos, ir al psicólogo es algo natural, es algo normal. Y así como vamos con el doctor a revisarnos cómo estamos de nuestros
de nuestra parte física, pues también es importante ir al psicólogo para ver cómo estamos en nuestra parte emocional. Recuerda que las emociones es nuestro motor, es lo que nos hace seguir adelante y lo que nos hace sentirnos, perdón, y lo que nos hace sentirnos vivos, ¿no? Entonces tenemos que cuidar de esto porque esto al final de cuentas es nuestra columna vertebral, ¿no? Las emociones son nuestra columna vertebral y sin ellas nos va a costar mucho trabajo poder movernos, poder seguir adelante. Entonces tenemos que cuidar de ellas, tenemos que trabajarlas y sobre todo tenemos que identificarlas, tenemos que saber qué es lo que estoy sintiendo, por qué lo estoy sintiendo y cómo puedo controlarlo, ¿vale? Entonces hay que ser conscientes de nosotros mismos, hay que tener un trabajo de introspección. Les dejo estas tareas que igual les pueden servir para saber definir cómo es que me estoy sintiendo, ¿no? Y también otra que es importante es, ok, cuando yo digo siento ansiedad, siento enojo, siento estrés, siento felicidad, tratar de describir cómo es eso, ¿no? O sea, decir, ok, ¿cómo es que me siento, no? O sea, que me siento enfadada? Pues a lo mejor siento que el corazón me está palpitando más rápido, siento mi cuerpo caliente, ¿no? O sea, como este tipo de cosas que también te haga definir esta emoción, cómo es que tú la vives, cómo es que tú la experimentas y que también te va a ayudar mucho para la introspección y el autoconocimiento de uno mismo. Este fue el tema de las emociones, espero les haya quedado muy claro. Si tienen alguna duda o algún comentario, no duden en ponérmelo por ahí abajo. Y también si quieren hablar de un tema en específico, pónganmelo y con mucho gusto lo trabajamos. Muchas gracias por otro jueves de Diván, muchas gracias por acompañarme y nos vemos en el siguiente. Hasta luego.